Hola a todos, bienvenidos al curso de programación básica desde cero. Hoy vamos a estar viendo un tema bastante interesante que son los operadores aritméticos. Hay que tomar en cuenta que las computadoras en un principio se diseñaron principalmente para hacer operaciones matemáticas, es decir, son calculadoras por naturaleza. Por lo tanto, hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones es algo bastante común en los programas. Y lo podemos hacer como si estuviéramos en una calculadora cualquiera, utilizando los mismos símbolos de siempre, es decir, el más para la suma, el menos para la resta, el asterisco para la multiplicación y el slash o la diagonal para la división. Ahora tenemos una operación de la cual muy probablemente muchos no hayan escuchado, que es la concatenación. La concatenación en la programación es una operación especial para strings que consiste en unir dos o más strings. En el caso del Flogorithm, el operador o el símbolo para la concatenación sería un ampersand. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en la gran mayoría de lenguajes para concatenar también se utilizaría un símbolo de más, así como en la suma. Sin embargo, en Flogorithm yo creo que lo hicieron así justamente para las personas que están empezando, para que sepan hacer una buena distinción entre qué es concatenar y qué es sumar. Entonces no se diga más, vamos a ir directo a Flogorithm y vamos a hacer algunas pruebas con estos operadores. Vale, ya estoy por aquí en Flogorithm. Estoy en el mismo programa de Hello World que habíamos creado desde clases anteriores. Entonces, por aquí teníamos esta salida de este string que dice Academblo. Voy a cambiarlo un poquito. Voy a hacer ahora una salida que diga 10 más 20, por ejemplo. Yo estaría haciendo una simple suma. Fíjense que hasta el momento nosotros simplemente hemos estado mostrando números, sin más, ¿cierto? Entonces ahora vamos a empezar a hacer operaciones entre esos números. Si yo ejecuto esto, entonces aquí voy a tener como resultado el 30, es decir, el resultado de la suma. Y lo hace de una forma súper natural. También podría hacer las restas, por ejemplo, pongamos 5 menos 10. Entonces me van a aparecer menos 5. Como vemos, puedo operar números negativos sin ningún problema también. Podemos hacer multiplicaciones. 10 por 20. Y me aparece 200. Y también podemos hacer divisiones. Vamos a hacer, por ejemplo, 8 entre 4. Y allí me aparece el 2. Ahora, aquí podemos hacer cualquier cosa de operación, por muy complicada que parezca. Imaginémonos que yo quiero sumar 4 más 3 y esto multiplicarlo por 12. Entonces, esto va a funcionar. Aquí me va a salir 40. ¿Por qué? Porque primero él va a multiplicar 3 por 12. 3 por 2, 6. Y 3 por 1, 3. 36. Y si esto le sumo 4, pues me daría 40, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos utilizar paréntesis así como en una calculadora común y corriente. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, que primero se ejecute la suma y después la multiplicación, entonces podría colocar la suma entre paréntesis. Recordemos que esto sigue las mismas reglas de los signos que en matemáticas, es decir, primero las multiplicaciones y divisiones y luego las sumas y restas. Si yo ejecuto esto, entonces ahora me saldría 84, porque el primero sumaría 4 más 3, es decir, 7, y después eso lo multiplicaría por 12. Entonces el resultado es diferente gracias a los paréntesis. Entonces, eso con respecto a operaciones matemáticas, supongo que ya nos sonará de cuando estábamos en el colegio o en general en la vida general que hacemos estas operaciones. Ahora vamos con ese operador nuevo que les mencioné, que es el de la concatenación. Imagínense que yo tengo dos strings. Tengo uno que dice hola y luego voy a crear otro aquí que dice mundo. Entonces él me va a lanzar un error. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy colocando dos strings. Fíjense que es muy diferente de lo que yo había hecho en estas clases, ¿no? En la que solamente colocaba comilla al principio, comilla al final. Aquí estoy colocando unas comillas aquí para delimitar este string y estoy colocando otras comillas aquí para delimitar otro string. Si yo lo dejo de esta forma, la computadora no va a saber qué hacer con esos dos strings. Y por eso es que me va a decir que falta algún operador o algo. Es así como si yo colocara dos números, como si yo pusiera, por ejemplo, 12 y aquí 18. Y la computadora va a decir, ok, 12, 18, pero ¿qué vas a hacer con ello? ¿Lo vas a sumar, restar, multiplicar? Entonces me saldría un error también. Entonces, si yo quiero colocar dos strings y yo quiero que esos dos strings se unan, ahí es cuando yo utilizaría la concatenación. Es decir, colocaría este ampersand aquí en medio de los dos. Ahí ya no me saldría ningún error. Y si yo ejecuto esto, entonces me sale hola mundo.
Ahora, aquí hay que recordar algo que yo les mencionaba. La computadora va a ser estrictamente al pie de la letra lo que nosotros le pidamos. Yo aquí en ninguna parte le dije que colocara un espacio, ¿cierto? Entonces la computadora va a mostrar las dos palabras en ningún espacio de por medio, sin ningún separador. Entonces, para solucionarlo, podría colocar el espacio aquí en el string del hola o podría colocarlo aquí en el string del mundo. En cualquiera de las dos strings funcionaría. Y ahí me saldría las dos palabras separadas. También lo podría colocar en los dos, pero hay que tomar en cuenta que entonces eso va a hacer que salgan dos espacios, ¿no? El del hola y después el del mundo. Entonces ahí saldría más separado. Ahora, yo voy a hacer algo que está un poquito más complicado, pero que nos va a servir para ver cómo es que funciona esto. Imagínense que yo lo dejo sin los espacios y luego yo voy a concatenar otro string aquí, ¿cierto? El cual sea simplemente el espacio. Y eso lo concateno con el mundo, es decir, con el último string. Aquí yo estoy concatenando tres strings. El primero que dice hola, el segundo que parecía que estuviera vacío, pero hay un espacio aquí, no lo olvidemos. Y el tercero que es el que dice mundo. Si yo ejecuto esto, esto va a funcionar sin ningún problema. Y aquí me aparece el espacio que yo estoy concatenando por medio. Ahora, yo aquí no solamente puedo concatenar strings, sino que también puedo concatenar números. Imaginémonos que yo al final quiero concatenar un 10. Eso se puede hacer sin ningún problema. No hay necesidad de que el 10 esté entre comillas. Puede ser un número común y corriente. Y con eso me saldría el 10 allá al final. Hola mundo y al final un 10. Ahora, los números yo también los puedo concatenar. Yo, por ejemplo, podría venir y decirle que me concatene 20 y 30. Entonces, ¿qué va a hacer esa operación? O que esa operación no los va a sumar, sino que los va a unir. Es decir, me saldría 2030. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Ahora, lo que yo sí que no podría hacer sería sumar strings. Supongamos que yo aquí tengo hola y yo le quiero sumar el mundo. Yo sé, esto sí que no se podría hacer, ya que la concatenación solamente funciona con enteros o en general con números, así como dice aquí. Puede ser enteros o pueden ser reales. Y aquí estoy utilizando dos cadenas, es decir, dos strings. Entonces, ahora hay que tomar en cuenta que en la gran mayoría de lenguajes el símbolo para concatenar sí que es el más. Entonces, en otros lenguajes como Python, Java, JavaScript, esto puede funcionar. Sin embargo, aquí hay que tener mucho ojo, ya que el símbolo de la concatenación es diferente. Y si no puedo sumar, obviamente tampoco va a poder restar, ni multiplicar, ni dividir strings. Hay que tener mucho ojo con eso porque podemos llegar a tener un número aquí, por ejemplo 10, y decir que lo voy a sumar con 20. Y esto en teoría no se puede hacer. Vamos a ver qué nos sale. Y ahí está, nos sale un error. Nos dice, ok, para sumar tú necesitas son dos números, ya sea enteros o decimales. Y claro, uno de ellos es un string. Recordemos que es string ya que tiene las comillas. Entonces, eso sería todo. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de operaciones, con tratar de operar strings y números. Hay que tratar de ser lo más congruentes posibles. Ahora vamos a hacer un pequeño quiz nuevamente para revisar que todo nos esté quedando suficientemente claro. Entonces, ¿qué resulta de esta operación? Empezamos con una súper sencilla. Voy a dar la respuesta en 3, 2, 1. Y en este caso, pues sería 60, ¿cierto? Es una simple suma. 20 más 40, 60. No es una concatenación, por lo que no es un ampersand. No me va a salir el 2040. Ni tampoco tendría por qué salirme ningún error. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué resulta de esta operación? Pongo la respuesta en 3, 2, 1. Y si mencionaste la de curso programación, donde está todo pegado, entonces estás en lo correcto. No hay ningún espacio, ya que en ninguna parte puso un espacio, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no me van a aparecer separados, ni mucho menos me va a aparecer programación con P minúscula, si aquí la puse en mayúscula. Y no habría por qué salir ningún error, ¿cierto? Vamos a la siguiente pregunta. Voy a poner la respuesta en 3, 2, 1. Si seleccionaste la primera, es decir, curso espacio 10, estás en lo correcto, ya que en el primer string, el de curso, aquí al final hay un espacio. Puede que de repente no se vea del todo bien, pero sí que lo hay. Está la comilla un poquito separada.
Y a eso le estoy concatenando el 10. Yo perfectamente puedo concatenarle un número a un string. Y eso lo que haría sería poner el número allí al final del string. No me va a salir todo pegado, no me va a salir curso 10, por lo que aquí está el espacio, ni tampoco habría por qué salir ningún error. Vamos a la siguiente pregunta. Pondré la respuesta en 3, 2, 1. Si dijiste 4010 en un string, entonces felicidades porque esa es la respuesta correcta. Ya que aquí no estamos sumando, aquí estamos concatenando, estamos utilizando el ampersand. Entonces si yo 1, 40 y el 10 me va a salir 4010. No me va a sumar, por lo que no me va a salir 50, y mucho menos por lo que son strings, no son números y los strings no se pueden sumar. Ni tampoco tendría por qué salir ningún error. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué resulta de esta operación? 20 más 10. Pongo la respuesta en 3, 2, 1. Si seleccionaste un error, entonces estás en lo correcto, ya que yo aquí estaría sumando un número y un string. Y yo no puedo sumar números con string. Los puedo concatenar, pero no los puedo sumar. Pero ¿cómo así? Si aquí supuestamente esto es un número, pues sí, pero tiene comillas, por lo tanto sería un string. Entonces no me va a dar 30, no los va a concatenar, por lo que no es un ampersand, es un más. Me va a dar un error. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos resultaría de esta operación? 30 menos 10. Pondré la respuesta en 3, 2, 1. Y si mencionaste error, entonces felicidades porque estás en lo correcto, ya que aquí estaría restando dos strings. Nuevamente, ¿cómo así dos strings si aquí yo veo dos números? 30 menos 10 pues me daría 20. Pues sí, pero tienen comillas, por lo tanto eso lo convierte en strings. Y al ser strings yo no lo puedo sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir. Entonces no se va a restar, va a dar el error. Mucho menos se va a concatenar, por lo que de concatenar, al menos en Flogorithm, es el ampersand. Si algo podemos sacar de estos ejercicios es una moraleja, que es tratar lo menos posible de mezclar los números con los strings. Es decir, los números, utilizar operaciones de números y a los strings como string. No poner números en string ni hacer cosas raras, porque si no entonces vamos a tener programas confusos que después nadie va a poder entender. Entonces quiero que por favor tomen esta sugerencia para los próximos programas que vamos a hacer, ya que es importante para el tema de las operaciones. Y eso fue todo por el video de hoy. Si te está gustando el curso, te recomiendo a ojos cerrados que apliques a Academlo, ya que allí vas a aprender todo lo necesario para ser desarrollador web, desde lo más básico hasta que consigas tu primer trabajo, usando la misma metodología de este curso. Nos vemos en la próxima.